pratiquement tous les partis communistes, ont développé dès après le 22 juin 1941 une intense campagne de désinformation et de propagande pour faire oublier cette alliance soviéto-nazie et pour en nier les éléments factuels fondamentaux, comme par exemple les fameux protocoles secrets, ou bien encore le traité d'amitié et de délimitation des frontières du 28 septembre 1939. Estableciendo esferas de influencia, los dos dictadores empezaron a repartirse la Europa del Este. Alemania invadió Polonia y cedió sus provincias orientales a Rusia. Stalin ocupó Letonia, Lituania, Estonia y gran parte de Finlandia, y Alemania ocupó Noruega. Como parte de los acuerdos comerciales, Rusia debía proporcionar a Alemania grandes cantidades de grano y materias primas, mientras que los alemanes prometieron proporcionar asistencia técnica y armamento a Rusia. Entre febrero de 1940 y junio de 1941, Rusia entregó casi 2 millones de toneladas de grano y otras 2 toneladas de derivados del petróleo, elementos vitales para la maquinaria de guerra alemana. Cette négociation a été provoquée par un événement décisif qui a été rappelé tout à l'heure, le fait que le 15 mars 1939, Hitler ait purement et simplement déchiré le traité de Munich. On peut toujours discuter de la qualité en envahissant la Tchécoslovaquie. La tension ainsi provoquée entre l'Allemagne et les démocraties anglaises et françaises ne pouvait que conduire à une situation extrême, et Staline a compris évidemment qu'il pouvait être l'arbitre de cette situation en proposant sa neutralité, voire son alliance, au plus offrant. La coïncidence des dates ne trompe pas. Il faut savoir que dès le 17 avril 1939, Staline a amorcé une double manœuvre, à la fois publique et secrète. Publiquement, il a engagé des négociations avec les démocraties, en exigeant au fil des semaines, à chaque fois un peu plus, et en particulier le droit pour l'armée rouge de pénétrer secrètement. Le même jour, le 17 avril 1939, Staline a chargé son ambassadeur à Berlin, qui était là depuis 1938, de rendre sa première visite au secrétaire d'État allemand aux affaires étrangères, Frank Weizsäcker, pour lui dire tout à fait crûment que les divergences idéologiques n'empêchaient pas l'URSS d'avoir avec l'Allemagne des relations normales, entre guillemets. C'est bien que ce mot en France, le 17 avril. Puis le 3 mai, Staline a pris une deuxième décision. Il a démissionné son ministre des Affaires étrangères, Maxime Litvinov, et envoyant ainsi un double message politique et idéologique à Hitler. En effet, sur le plan politique, Litvinov était depuis 1934 le symbole de l'adhésion. Ah, ça c'est politique. Litvinov était depuis 1934 le ministre des Affaires étrangères de l'URSS, et il était surtout le symbole de l'adhésion de l'URSS à la sécurité collective. Deuxième message idéologique, Litvinov s'appelait en réalité Enoch Balak-Finkelstein, et évidemment le démissionner était un geste de sympathie. El primer cañón de la Segunda Guerra Mundial se dispara en Danzig. Hitler está convencido de que los franceses y los británicos no entrarán en acción. Aún así, ambos gobiernos se reúnen inmediatamente y le envían un ultimátum exigiéndole que detenga las acciones militares contra Polonia. Hitler declara: nuestros enemigos son gusanos. Y añade: ¿quién quiere meterse en una guerra mundial por Danzig? 3 de septiembre de 1939. A las 11 de la mañana, el embajador de Gran Bretaña en Berlín entrega una declaración de guerra. A las 5 de la tarde, Francia declara la guerra a Alemania. Hitler apenas puede creerlo. París, estación de la Gare de l'Est.
Muchos de estos hombres salieron de estos mismos andenes hace 25 años, en un ambiente totalmente diferente. En agosto de 1914 se iban a la guerra muy animados, con flores en los fusiles. Pero esta vez no hay flores ni fusiles. Nadie quiere luchar en esta guerra. Se movilizan 4 millones de hombres. Las fuerzas francesas atacan el 7 de septiembre de 1939, 4 días después de declarar la guerra. Esta ofensiva, lanzada para mostrarle a la opinión pública que no se ha abandonado a Polonia, avanza 8 kilómetros en la región de Saar. La ofensiva del Saar se detiene allí y degenera en una serie de escaramuzas, ataques de comandantes de élite dirigidos por el héroe Joseph Darnaud, que recibe el apodo de primer soldado de Francia. El general Maurice Gamelin, de 67 años de edad, es el comandante en jefe de las fuerzas terrestres aliadas franco-británicas, ya que los franceses superan en número a los británicos, que creen que esta guerra no es de verdad y que se resolverá pronto. El propio Gamelin no tiene ningún deseo de volver a librar la guerra de 1914. Quiere evitar otro baño de sangre a cualquier precio. Cree que necesita 2 años a salvo, tras la línea Maginot, para poder rearmar el país. Como habían acordado con Hitler, los soviéticos han invadido la mitad oriental de Polonia. Aquí, los soldados alemanes y soviéticos confraternizan en una imagen como mínimo incongruente. Los nazis reparten panfletos que dicen: el ejército alemán saluda al ejército rojo de trabajadores y granjeros, por los que siempre ha sentido el mayor de los respetos. El ejército polaco se rinde ante los alemanes y al este ante los soviéticos. Stalin ordena entonces la ejecución de 20.000 prisioneros polacos. Quiere eliminar a la élite del país que pretende anexionar. Se ejecuta a 4.500 oficiales polacos de un tiro en la cabeza en el bosque de Katyn, cerca de Smolensk, en Rusia. 2 años más tarde, en el Kremlin, Stalin se reúne con el jefe del gobierno polaco en el exilio, el general Sikorski, que le entrega una lista de oficiales polacos desaparecidos. Los soviéticos niegan cualquier implicación. En 1990, el presidente soviético Mikhail Gorbachev ordenó que sacaran de los archivos la carpeta que contenía informes sobre las ejecuciones de Katyn y que la entregaran a Polonia. El más valioso de los documentos es el memorando enviado a Stalin por Lavrenti Beria, comisario popular de Asuntos Interiores, en abril de 1940. Al camarada Stalin, los prisioneros polacos tratan de continuar sus actividades contrarrevolucionarias en los campos. Cada uno de ellos solo busca una oportunidad de unirse a la lucha contra el gobierno soviético. El NKVD de la URSS considera necesario aplicarles un procedimiento especial, ejecución mediante fusilamiento. Firmado, Beria, comisario popular de Asuntos Interiores de la URSS. Antes era la sede regional del NKVD. Fue aquí donde acabaron con la vida de los prisioneros polacos. Más de 50 años después, Dmitry Tokarev, ex jefe de la sede local del NKVD, fue interrogado por investigadores de la Fiscalía Militar. Después de que mostráramos a Dmitry Tokarev el documento que probaba su culpa, se dio cuenta de que era inútil negar nada, y así hizo declaraciones detalladas y verdaderas. Mis soldados no mataron más de 300 personas al día. Solo una vez matamos esa cantidad. Había que hacerlo en la oscuridad, pero las noches eran demasiado cortas entonces.
Así que traían a 250 personas a la vez y los matábamos durante la noche. En agosto de aquel año, la Unión Soviética y Alemania firmaron en Moscú el Tratado de No Agresión, conocido como el Pacto Ribbentrop-Molotov. En este documento secreto se detallaba la repartición de Europa Oriental. El 1 de septiembre de 1939, Alemania atacó Polonia. Para el 17 de septiembre, las tropas soviéticas también habían entrado en Polonia. Esta rara grabación muestra un desfile conjunto en la ciudad de Brest. El comandante de las tropas soviéticas, Krivoshein, y el general alemán Guderian compartían el mirador. El ejército polaco ya había dejado de existir. Hitler recibe un telegrama de felicitación desde Moscú. Los británicos se preparan para la invasión alemana, tomando medidas que pueden parecer triviales. Otra medida urgente es el envío de los niños al campo por seguridad, un momento siempre doloroso. Sus hermanas mayores, sus madres y sus abuelas se unen al esfuerzo de la guerra.
Los alemanes despegarán desde estos campos de la Francia ocupada y atacarán los convoyes en el canal, y los puertos y los campos aéreos del sur de Inglaterra. Derribarán 500 aviones británicos y perderán 1000 de los suyos. Hitler decide posponer sus planes de invadir Gran Bretaña. Es su primer contratiempo. Sus tácticas se basan ahora en bombardeos nocturnos. Afirma, los británicos se rendirán cuando hayamos destruido sus ciudades. Los bombarderos alemanes atacan ciudades británicas como Coventry y Londres. Esto es el Blitz, los bombardeos diarios. Moscú, 21 de junio de 1941. Entre tanto, los informes de inteligencia indican que Hitler planea invadir la Unión Soviética, pero Stalin desestima los informes y también ignora el último mensaje enviado por Richard Sorge, un espía soviético con base en Tokio. El documento, con fecha 30 de mayo de 1941, advierte de un ataque alemán. De hecho, Stalin continúa enviando materia prima al Reich. Desde la firma del Pacto de No Agresión Germano-Soviético, ha exportado miles de toneladas de aceite, cromo y níquel a Alemania, materia que ayudó a Hitler a conquistar Francia. El último cargamento es enviado la noche del 21 de junio de 1941. Con toneladas de trigo, este tren atraviesa la frontera a la medianoche. Y el 22 de junio a las 3 de la mañana, sin declarar la guerra oficialmente, los primeros zapadores de las Wehrmacht entran sigilosamente en territorio ruso.
A medianoche, el expreso Berlín-Moscú había atravesado traqueteando el puente sobre el río Bug. Poco después, llegó en la dirección opuesta un tren con un cargamento de semillas. Los alemanes y los rusos eran viejos conocidos. Las formalidades aduaneras fueron despachadas de forma rutinaria. Cuando se hubo repuesto de la conmoción inicial de ese 22 de junio, Stalin convocó inmediatamente a Zhukov en el Kremlin. Congregó a todos los miembros del Politburó. Aquel día estuvieron reunidos durante unas 24 horas. Stalin insistía en que no había habido declaración de guerra. Luego, no había guerra. Pero el mundo ya había cambiado por completo. Para Stalin, estaba perdiendo a pasos agigantados su serenidad, su cohesión y su estabilidad. Siempre tan desconfiado, había ordenado a sus tropas que se concentraran en la frontera, aunque había avisado a los comandantes. Tened presente que Alemania nunca nos atacaría por iniciativa propia. Como provoquéis a los alemanes, van a rodar cabezas. En un momento dado llegó incluso a declarar: Hitler no está al corriente de esto. Hubo que esperar hasta la tarde para que los moscovitas y demás residentes de la ciudad fueran informados del ataque alemán. Fue el ministro de Asuntos Exteriores, Molotov, quien hizo los honores, como si los acontecimientos no merecieran unas palabras del jefe de Estado. Hitler también guardó silencio ese día. Sencillamente, Stalin se negaba a admitir que se hubiera podido equivocar al firmar un pacto con un hombre tan claramente movido por el odio como Hitler. En agosto de 1939, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, Ribbentrop, había volado hacia Moscú. El viaje había sido precedido por una correspondencia de lo más educada. Stalin telegrafió al canciller del Reich alemán: Señor Adolf Hitler, confío en que el pacto de no agresión germano-soviético cambie el rumbo de nuestras relaciones políticas. Anteriormente, Hitler había escrito a Stalin a Moscú para pedirle que recibiera a su ministro el 23 de agosto. Antes de lo previsto, porque la guerra había de estallar a la semana siguiente.